Bienvenidos sean ustedes a este curso de oración. Vamos a iniciar con un canto de, dedicado al Espíritu Santo, pidiéndole que nos inunde el Señor con su Espíritu. Es una canción conocida, si pueden, la cantan, si no la escuchan. ¿Ok? Inúndame, Señor, Señor, con con tu tu espíritu. Espíritu. Inúndame, Inúndame, Señor, Señor, con tu espíritu. Inúndame, inúndame, Señor, Señor, con con tu tu espíritu. Espíritu. Inúndame, Inúndame, Señor, Señor, con con tu tu Espíritu. espíritu. Y déjame Déjame sentir sentir el el fuego fuego de de tu tu amor amor aquí aquí en en mi mi corazón, corazón, Señor. Señor. Y Y déjame déjame sentir sentir el el fuego fuego de de tu tu amor amor aquí aquí en en mi mi corazón, corazón, Señor. Conviérteme, Señor, Señor, con con tu tu espíritu. espíritu, Conviérteme, conviérteme, Señor, Señor, con con tu tu espíritu. espíritu. Conviérteme, Conviérteme, Señor, Señor, con con tu tu espíritu. espíritu. Conviérteme, Conviérteme, Señor, Señor, con con tu tu espíritu. espíritu. Y Y déjame déjame sentir sentir el el fuego fuego de de tu tu amor amor aquí aquí en en mi mi corazón, corazón. Señor. Y Y déjame déjame sentir sentir el el fuego fuego de de tu tu amor amor aquí aquí en en mi mi corazón, corazón, Señor. Señor. Transforma, Transfórmame, Señor, Señor, con con tu tu espíritu. espíritu. Transforma, Transfórmame, Señor, Señor, con con tu tu espíritu. espíritu. Transforma, Transfórmame, Señor, Señor, con con tu tu espíritu. espíritu. Transforma, Transfórmame, Señor, Señor, con con tu tu espíritu. espíritu. Y Y déjame déjame sentir sentir el el fuego fuego de de tu tu amor amor aquí aquí en en mi mi corazón, corazón. Señor. Y Y déjame déjame sentir sentir el el fuego fuego de de tu tu amor amor aquí aquí en en mi mi corazón, corazón, Señor. Ahora vamos a aprender la modalidad número 1 de este curso, que se llama la lectura rezada. Entonces vamos a escuchar al Padre Ignacio, que nos va a hablar de qué consiste esta lectura rezada. Bueno, yo les voy a decir que para ello se necesita una oración o un salmo de la Biblia, ¿no? Y se va leyendo lentamente. Y ahora vamos a continuar con la explicación del Padre Ignacio Larrañaga. ¿Se escucha, participantes de la sesión? ¿Se escucha? ¿Sí? Sí, fuerte y claro. Ok, muchas gracias. Entonces vamos a escuchar ahora.
Ahora, si en esta lectura rezada se encuentran ustedes con una expresión que no se sabe por qué le evoca mundos misteriosos, evocaciones realmente sorprendentemente emotivas, originales, no sé por qué me dice tanto esta expresión, me despierta mi Dios vivo y verdadero. Si sucede algo de todo eso, tome esa expresión, deje el libro y repita esa expresión 15, 20, 30, 40, 150 veces hasta que se agote el contenido de esta expresión. Tienen que entender, mis hermanos, que Dios es como la otra orilla del río. Para pasar a la otra orilla del río nosotros no necesitamos de 70 puentes. Para pasar a la otra orilla del río es suficiente un puentecito por donde voy y vengo y voy. Para estar con Dios, hijos míos, no necesitamos tener la cabeza llena de ideas y la boca llena de palabras. Para estar con Dios a veces es suficiente una palabrita o al menos una frase corta que no se sabe por qué inefablemente despierta en mí resonancias, vibraciones interiores, no sé por qué, si es naturaleza, si es gracia, si es simple evocación humana, si es una confluencia especial, no se sabe por qué. Entonces tome esa expresión y esté repitiéndola. La cuestión es que mi atención quede centrada y concentrada en un tú. No se olviden de Francisco de Asís. En la época más gloriosa y divinizada de su vida, en los 3 años últimos de su vida, nos dice el biógrafo que siempre iba a orar a la noche en la montaña salvaje de la Albernia, lleno de abetos altísimos y corpulentos y unas rocas de fuego. Es realmente un paisaje salvaje, evocador. Bueno, pues allá iba Francisco de Asís y estaba toda la noche allí, dice su compañero, y toda la noche se pasaba repitiendo una sola frase, y la frase era esta: mi Dios y mi todo. Había un profundo silencio en la noche estrellada. De nuevo Francisco tomaba la misma expresión y la repetía con toda el alma, le salía de las entrañas, de las profundidades del misterio inefable de su ser y de su fe. Le salía y decía en la noche silenciosa: mi Dios y mi todo. Había un prolongado silencio. De nuevo Francisco levantaba la voz en la noche profundamente silenciosa y se quedaba con su Dios. Nosotros no sabemos cuánto tiempo se pasaba Francisco en ese silencio que se producía entre una frase y la otra frase, pero esta era la manera de orar de Francisco de Asís en los últimos años de su vida, los años efectivamente los más divinizados. Mi Dios y mi todo era un vehículo que tomaba todo cuanto Francisco era, lo transportaba y lo depositaba en Dios. Y cuando no decía nada, en el silencio que se producía, toda su atención, energías emocionales, atencionales, estaban centradas, concentradas en un tú. Pero como la mente de Francisco era también una mente, como nosotros decimos, evasiva, pues se desprendía de Dios y pacientemente tenía que decirla con toda el alma la expresión. Y así toda la noche Francisco se pasaba con todo Dios, pero toda la noche también para él eran unos instantitos intermitentes y justapuestos. Esto es lo que les aconsejo. Si en esta lectura rezada ustedes se encontraran
con una expresión sumamente evocadora. Dejen el libro, tomen aquella expresión y vayan de vez en cuando repitiendo, diciendo, y que se establezca una corriente atencional y afectiva con el tú, mi Dios eterno, infinito, inmenso, total, amoroso, omnipresente, omnipotente, mi Dios. Entonces vamos a tomar una oración. Como decía antes de escuchar el video, las oraciones se toman de un manual de oraciones, un libro de oraciones, de un salmo, de la Biblia, ¿no? Entonces, esas son las oraciones acostumbradas a utilizarse en la lectura rezada. Entonces vamos a empezar con la lectura rezada de la oración "Qué insignificante". Así se llama esta oración, tomada de un libro de oraciones que se llama Senda, ¿no? Entonces hemos tomado de ese libro esta lectura que se llama "Qué insignificante", ¿ya? Así se llama, no sé si se ve, sí. Entonces la idea es que, como decía, vamos leyendo muy lentamente, ¿no? En silencio, los participantes, bueno, yo lo voy a hacer en voz alta como es un curso, ¿no? Pero lo ideal es que lo hagan a solas, que lo hagan en voz baja o en silencio, ¿no? Y la idea es leer lentamente, ¿no? Y si encuentras una frase que te dice mucho, ahí te quedas con esa frase, como saboreando la frase, ¿no? Y como que cada cierto tiempo la repites, ¿no? Así como decía el padre, lo hacía San Francisco, la misma frase, se podía pasar horas con esa frase, ¿no? Sin embargo, como este es un curso, obviamente van a ser solo unos minutos, ¿no? Para que se entienda, ¿no? Entonces voy a empezar a orar esta oración titulada "Qué insignificante", ¿no? Y cuando encuentre una frase que me conecte, entonces con esa me quedo y la repito, ¿no? Cada cierto tiempo. Entonces empiezo, ¿no? Qué insignificante el firmamento comparado con tu amor. En el silencio te reconozco y tú me reconoces. Me llamas por mi nombre. Yo salgo a buscarte. Sobran ideas, sobran palabras. Sé que me amas y eso me basta. Ninguna otra cosa creada podría saciar mi corazón. Aunque una sola vez te hubiera experimentado, ¿quién podrá borrar tu recuerdo? Todo es insignificante comparado con tu amor. Todo es insignificante comparado con tu amor. Todo es insignificante comparado con tu amor. Entonces voy saliendo de la modalidad
¿no? Lo ideal es que el comienzo, que uno empieza a practicar este tipo de modalidad, lo practiquen de 10 a 15 minutos, ¿no? Entonces, como se dieron cuenta, a mí, a Mónica, lo que le llamó la atención, lo que más le conectó fue esta frase: todo es insignificante comparado con tu amor, ¿no? Entonces, por eso que yo lo repetí cada cierto tiempo, ¿no? Entonces, como dije, esto es solamente una muestra o cómo es la oración. Y esto se practica cuando uno está a solas en su casa orando en un ambiente adecuado y puede tomar cualquier oración, como les digo, de un libro de oraciones o un salmo, ¿no? Entonces, lectura rezada, aquí está, lectura rezada, ¿no? Entonces, esta modalidad, como ya lo explicamos, ¿no? Y la idea es practicarlo a diario, ¿no? De 10 a 15 minutos. O sea, en este curso, en la primera semana, esta modalidad debería practicarse de 10 a 15 minutos diarios, ¿no? Para que ya quede bien aprendida. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a pasar a la lectura de la palabra, ¿no? Acá yo tengo mi Biblia, ¿ya? Y voy a leer lo que dice ahí, que dice Oseas 11, del 1 al 4. Entonces, lectura del libro de Oseas, capítulo 11, dice así. Cuando Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo, pero mientras lo llamaba, más se alejaba de mí. Ofrecieron sacrificios a los Baales y quemaron incienso ante los ídolos. Yo, sin embargo, le enseñaba a andar a Efraín, sujetándolo de los brazos, pero ellos no entendieron que yo cuidaba de ellos. Yo los trataba con gestos de ternura, como si fueran personas. Era para ellos como quien les saca el bozal del hocico y les ofrece en la mano el alimento. Palabra de Dios. Y alabamos, Señor. Entonces, ahora, ¿qué significa meditar? Meditar quiere decir que estas palabras uno la comienza a repensar en su mente y en primera persona, ¿no? Por eso que meditar tú lo puedes dividir en dos partes, ¿no? La palabra me y la otra palabra de ditar, ¿no? Entonces que yo lo medito en primera persona. Por eso es me de mí, de yo, de que yo lo voy a meditar en primera persona. Entonces ahí cuando dice la palabra, ¿no? Cuando habla un nombre propio, ahí lo que debe de hacerse es poner tu propio nombre. O sea, cuando habla de Israel, cuando habla de Efraín, ¿no? Ahí uno pone su propio nombre. En este caso, por ejemplo, con el nombre de Edwin, ¿verdad? El nombre de Edwin, ¿no? Entonces dice, por ejemplo, si dice, cuando Israel era niño, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Entonces ahí cambias el nombre de Israel por de Edwin. Y entonces allí vas a darte cuenta cómo Dios te habla a través de esta palabra, ¿no? Dice, le enseñaba a andar a Efraín sujetándolo de los brazos, pero ellos no entendieron que yo cuidaba de ellos, ¿no? Ahí también, en vez de Efraín, iría Edwin, ¿no? Yo le enseñaba a andar a Edwin sujetándolo de los brazos, pero ellos no entendieron que yo los cuidaba. Yo los trataba con gestos de ternura, ¿no? Eso es lo que dice Dios cuando habla a través de su palabra, ¿no? Entonces ahora pasamos a la siguiente parte, que es el mensaje de la sesión. El título vamos a llamarlo La ternura de Dios, ¿ok?
Para entender bien lo que vamos a meditar a continuación, en primer lugar necesitamos tener presente lo que dice Lucas. ¿Qué dice? El joven Jesús crecía en las experiencias humanas y también en las divinas. Jesús, pues, siendo un muchacho de 12, 15 o 20 años, fue navegando en las inmensidades de Dios, viviendo experiencias religiosas por nadie experimentadas, descubriendo horizontes completamente desconocidos en el misterio infinito de Dios. En segundo lugar, Jesús era un hombre muy sensible. Los evangelios dicen muchas veces, Jesús se compadeció. En una oportunidad dijo Jesús, me dan pena estas gentes. Aquel día, cuando le informaron de aquella viuda que se le había muerto el único hijo que tenía y lo llevaban a enterrar, Jesús se estremeció casi hasta las lágrimas. Delante de la tumba de su amigo Lázaro, Jesús lloraba indisimuladamente y sus propios enemigos lo fiscalizaban de lejos y comentaban entre sí, qué sensible es este hombre, cómo lo amaba, qué buen amigo era. Sintió desilusión por la ingratitud de los 9 leprosos. Fue atento con los amigos, caballeroso con las mujeres, cariñoso con los niños. Era muy sensible. Hay que suponer que cuando Jesús tenía 4 o 5 años, María, como piadosa madre israelita, habría infundido en el alma de su pequeño al Dios admirable de los profetas y salmistas, el absoluto, el eterno, el incomparable. Y hay que suponer que en su infancia y adolescencia Jesús habría vivido como verdadero israelita que era, aquel trato de adoración y asombro espiritual, según la teología del pueblo en cuyo seno Jesús nació y creció. Pero a partir de cierta edad, no sabemos cuándo, el joven Jesús, en aquel crecer de las expectativas divinas que nos habla Lucas, habría comenzado a tratar a Dios de una manera completamente diferente, de una manera que ningún profeta de Israel había intuido ni vivido. El joven Jesús superó aquella etapa del suspenso y de la adoración espiritual. Entró resueltamente en un clima de confianza y comenzó a tratar con Dios como si fuera el Padre más querido y amante de la tierra. Hubo pues en estos años de su juventud una transformación progresiva de grande importancia en la historia de la humanidad. Por otra parte, debemos tener presente este dato. Los evangelios nos transmiten en más de 20 ocasiones que Jesús se retiraba siempre solo, casi siempre de noche, a veces de madrugada, generalmente a una montaña o lugar retirado. De este hecho, nosotros podemos deducir que Jesús en los días de su juventud ya tenía la costumbre de retirarse a los cerros y colinas que rodean a Nazaret para estar a solas con el Padre. Hay que imaginar al joven Jesús frecuentemente recluido en la soledad y en el silencio. Jesús entonces era un muchacho normal pero diferente. Cualquier observador sensible podría distinguir en su rostro como un destello de misterio y en sus ojos cualquier extraño resplandor de eternidad. Era como los demás, pero no era como los demás. No sabríamos cómo decir, como que cualquier presencia inefable y misteriosa habitara en él, como si una lumbre velada se trasluciera en su rostro, sus ojos, en sus manos. Era un joven diferente. No era como los demás. ¿Cuántos años tenía? Podrían ser 18, 19, 20. De sol a sol, noche a noche, avanzaba mar adentro, hacia el centro de los abismos infinitos de Dios.
En su alma crecía la intimidad y crecía en el amor hacia Dios, ¿no? Hacia su Padre. Y cuanto más alta era la intimidad, más alto era el amor. Y cuanto más profundo era el amor, más profunda era la intimidad. En este proceso de profundización, en el misterio del amor, la confianza fue creciendo en el alma del joven Jesús, como un árbol frondoso que con su sombra fue cubriendo los impulsos juveniles de este muchacho normal y diferente. Y el muchacho era todo cariño, apertura, ternura, confianza para con su Dios y Señor. Oh, aquellas noches de Jesús en las montañas solitarias que rodean a Nazaret, cobijado en el manto envolvente de la presencia amorosa de Dios. Había tantas estrellas en aquellas noches y tantas estrellas en el alma de Jesús. El muchacho, con aquel temperamento tan sensible, da un paso y otro paso, cada vez más adentro, cada vez más allá, en la presencia amorosa de su Dios. Experimenta diferentes vivencias y progresivamente va llegando a la conclusión y a la convicción de que Dios no es como le habían enseñado en la sinagoga, el temible de Sinaí, el incomparable, exactamente. Entonces Jesús comenzó a sentirse como. Es difícil de expresarlo. Entonces necesitamos echar mano también de la imaginación. Comenzó a sentirse como una playa inundada por una pleamar de ternura, como si 10.000 brazos convergieran sobre él para envolverlo, cobijarlo, abrazarlo, amarlo, como si Dios fuera un océano infinito y el joven navegando, desplegando por esa inmensidad, como si el mundo y la vida fueran seguridad, certeza, júbilo y libertad. Y así el joven Jesús llegó a tener progresivamente la sensación definitiva, inconfundible, inolvidable, la sensación deslumbradora de que el Señor Dios es como el Padre más querido y amante de la tierra. Fue un nuevo mundo. Como dice el Salmo 36, oh Dios, tu amor toca el vértice del cielo y tu fidelidad las nubes del firmamento. Qué inapreciable es tu ternura, Dios mío. Tus hijos se cobijan bajo las sombras de tus alas, se alimentan de la dulzura de tus colmenas y se embriagan en el torrente de tus delicias. En estos años de la juventud de Jesús se produce pues la más revolucionaria transformación interior de todos los tiempos. Jesús experimentó en su propia carne que el Padre no es ante todo temor, es amor. Que el Padre no es ante todo justicia, es misericordia. Que el Padre ni siquiera es ante todo su santidad, su excelencia, su majestad, el 3 veces santo, como afirma Isaías, sino que es ternura, perdón, cuidado, cariño, desvelo. Y el joven Jesús llegó a la convicción definitiva de que el primer mandamiento ya había caducado para siempre, que de ahora en adelante no consistirá en amar a Dios, sino en dejarse amar por Dios. Fue un mundo nuevo, mundo de sorpresa y de éxtasis, mundo de alegría y de embriaguez, mundo descubierto y vivido por este muchacho normal y diferente, y que se puede resumir todo diciendo, todo es amor. Jesús se sintió vivamente amado y por eso completamente liberado, porque donde hay amor no hay temor. Solo los amados aman.
Decimos siempre. Los amados aman siempre. Los amados no pueden dejar de amar. Y Dios ya tiene un nuevo nombre. En adelante no se llamará Yahvé Adonai como le llamaban los israelitas. En adelante se llamará Padre, porque tiene lo que tiene, siente lo que siente y hace lo que hace el papá ideal de este mundo. Está cerca, protege, cuida, comprende, perdona. De noche vela mi sueño, de día me acompaña a donde quiera que yo vaya. En adelante, el nuevo nombre de Dios es Padre. Desde ahora, Dios se llama Padre porque en la Biblia, nombre, contenido del nombre y persona a quien se refiere el nombre, todo eso se identifica. De ahora en adelante, adorar no consistirá en cubrir la cara con las manos, inclinando profundamente la cabeza ante las 4 letras de la palabra Yahvé, sino en abandonarse con confianza infinita e incondicional en las manos todopoderosas y todo cariñosas de aquel que de ahora en adelante y para siempre es y se llamará nuestro querido Padre. Como dice Bergson, oh Padre, tú que vives en el amor y en la dicha, mientras en la tierra aúllan las tormentas y gimen las pasiones, tú que dices que debo compartirlo todo, sintiendo plenamente el sufrimiento de tus hijos, muéstrame tu paz, guíame hasta aquella zona más profunda donde el dolor no llega, donde brotan las palabras, la sonrisa y la paz, donde todo es alegría, porque todo es alegría. ¿Cuántos años tendría Jesús? Yo no lo sé. Quizás 27, 28 años, ya es un joven adulto y maduro. Parecía, ¿pero qué parecía? Un abismo colmado, un pozo de paz, como que la sustancia divina se asomara y se derramara a través de él. Pero no acaba aquí el crecimiento de Jesús en las experiencias interiores. Jesús, con aquel temperamento tan sensible, sumergido cada vez más profunda y frecuentemente en los encuentros solitarios con el Padre, navegando por los mares de la ternura, la confianza para con este Padre pierde fronteras y controles. Da unos pasos, otros pasos más, cada vez más adentro, cada vez más allá, hacia la profundidad total en el amor. Y así un día, que yo no sé si era de una noche, en el colmo del delirio por aquel que es el torrente de todas las delicias, salió de su boca una palabra completamente extraña para la teología y la opinión pública de Israel, la palabra Abba, que quiere decir, oh mi querido papá. Con esto hemos tocado la cumbre más alta de la experiencia religiosa de todos los tiempos. Un autor dice, era algo nuevo, algo único e inaudito, el que Jesús se atreviera a dar este paso hablando con Dios como un niño habla con su padre, con simplicidad, intimidad, confianza, seguridad. No cabe duda entonces de que Abba, que Jesús utiliza para dirigirse a Dios, revela la base real de su comunión con Dios. Y aún hoy día, los entendidos en materia de idiomas dicen que no tendríamos en el lenguaje moderno una palabra que agotara los contenidos de esa bendita palabra que salía de la boca de los niños pequeños y salía también de la boca de Jesús para dirigirse a Dios, Abba, y que para traducirla exactamente tendríamos que utilizar las palabras que usamos cuando somos niños, como papito, papacito o papi, o alguna cosa semejante. Pues bien, si Jesús, que es el único que conoce a Dios, el único que viene de Dios,
y el único que conoce por dentro a Dios. Si Jesús trata de esta manera a Dios, de ahora en adelante, ya sabemos quién es Dios, ya sabemos cómo es Dios. Entonces Jesús a los 30 años, ahora sí que puede lanzarse sobre los caminos, las montañas y los valles para gritar, aclamar y proclamar una noticia de última hora. Una noticia, además, espléndida de última hora, descubierta y vivida por él en los años de su juventud, que aquel al que Israel llamó de 1000 formas y maneras, le llamó el magnífico, el incomparable, el formidable, el excelso, el eterno, el sin nombre, sin dejar de serlo, de ser todo esto, es ante todo y sobre todo mi querido papá. Y el hecho de que tenga millones de hijos en el mundo, eso no impide que a mí me mire y me mime como si yo fuese su único hijo, que anduviera por este mundo. Y si Él es todopoderoso, es también todo cariñoso. Y si con esas manos sostiene los universos, en esas manos lleva escrito mi nombre con señal de predilección, de hijo único. De noche queda velando mi sueño, cariñosamente, y de día me acompaña a donde quiera que yo vaya. Cuando la gente se queja diciendo, estoy solo en el mundo, el Padre responde por el profeta, yo estoy contigo y no tengas miedo. Cuando la gente se queja diciendo, no sé si desde que murió mi madre alguien me quiere de verdad en este mundo, el Padre responde por el profeta, yo te amo mucho, eres un encanto, eres precioso para mí. Está más cerca de mí que mi propia sombra y me cuida mejor que la madre más solícita de este mundo. Además, y sobre todo, es un amor gratuito, que quiere decir el hecho de que me quiera no depende de que yo lo merezca o lo desmerezca, de que yo sea un santo o que yo sea un pecador. Simplemente me ama, porque Él es mi papá y yo soy su hijo, porque Él es así, esencialmente amor, y no puede tratarme de otra manera, sino por el camino del amor. Es decir, que me ama sin un por qué, sin un para qué, ni porque yo sea bueno, ni para que yo sea bueno. Me ama sin ningún interés, sin ninguna utilidad, sin ninguna finalidad, sin ninguna condición. Me ama gratuitamente porque Él es así, esencialmente amor. No tiene razones para amarme. Y hay en los evangelios un dato del que no nos hemos dado cuenta suficientemente. Y es que los alejados de toda religión, los expulsados y excomulgados de la sinagoga, los pecadores públicos, estos son los que se llevan los mejores cuidados y preferencias del Padre. Esto nos extraña porque hemos aplicado a Dios nuestros criterios, que dicen así, si te portas bien, te premiaré. Si te portas mal, te castigaré. 1000 veces hemos oído, ¿no? Pecaste, eres enemigo de Dios. No mereces vivir, eres peor que un gusano, haz penitencia, a ver si de esta manera calmas la ira de Dios. Entonces, no hemos creído en el amor, hemos creído en el temor si hemos vivido así. Y todavía creemos que el temor es un arma más eficaz para mantener a raya a los pecadores. Pero Dios es amor. Jesús cree que la manera de atraer a los pecadores no es con amenazas, sino con la seducción irresistible del amor. Y se fue, entre ellos, los pecadores, para decirles que el Padre los esperaba en la casa, y no con un tribunal para juzgarlos y condenarlos, sino con fiestas y regalos, y un abrazo que nunca lo olvidarán. ¿Quién es Jesús de Nazaret? Preguntaban los fariseos. Y ellos mismos se respondían,
Pues es un amigo de publicanos y pecadores. Es aquel que se sienta en la mesa con pecadores y come con ellos. Y Jesús le respondió, pues claro, naturalmente, así tiene que ser. ¿Quién necesita del médico? ¿Los sanos? No, los enfermos. Y acabó diciéndole solemnemente, he venido para las ovejas heridas de Israel. Y les dijo una cosa increíble, que los últimos serán los primeros. Es una manera gráfica, llamativa y estridente de decir que el amor es gratuito, que el paraíso no se merece, se recibe. Y así el primero en entrar en el paraíso es un ladrón, es un asesino, para que se sepa que Dios ha apostado por los pobres y los pecadores. Y por encima de todo, para que se sepa que Dios no necesita razones para amar. Su amor es gratuito y nosotros, cualquiera que sea la historia de nuestra vida, somos amados incondicionalmente. Dios dice, ¿no? Hago gracia de quien hago gracia, tengo misericordia de quien tengo misericordia. El niño recién nacido, ¿necesita hacer méritos para que sea amado por su madre? No, la madre lo ama sin un porqué, simplemente por ser hijo de sus entrañas. Ahora bien, donde hay amor, no hay temor. El mal del fracaso no es el fracaso, sino el temor del fracaso. El mal de la muerte no es la muerte, es el miedo a la muerte. El mal de la enfermedad no es la enfermedad misma, sino el miedo de la enfermedad. El fracaso llegará, la enfermedad llegará, la muerte llegará. El amor no los podrá evitar, pero cuando el Hijo amado sea inundado por el amor, desaparecerá el temor y el Hijo se sentirá tan libre como si el fracaso no existiera, como si la enfermedad no existiera, como si la muerte no existiera. Eso cuando se experimenta el amor del Padre, desde la eternidad, mi Padre me llevó en su corazón como un sueño de oro. Y llegada la plenitud de los tiempos, en la exacta hora de mi existencia, Dios se colocó en el seno de mi madre y fue tejiéndome con manos delicadas desde las células más primitivas hasta la complejidad de mi cerebro. Soy una maravilla de los dedos de mi Dios. Dios es mi papá y Dios es mi mamá. Y desde siempre y para siempre soy gratuitamente amado por mi Padre. Después de esto, respóndeme, a ver, ¿miedo a qué? ¿Angustia de qué? ¿Tristeza y por qué motivo? La angustia ya fue enterrada. Las tristezas ya fueron desterradas. Los miedos se los llevó el viento. Y sobre los horizontes de la vida de todos ustedes comienzan a ondear las banderas inmortales de la alegría, de la libertad y de la paz. Shalom para todos ustedes, albricias y aleluya para todos, porque hayan hecho lo que hayan hecho, hayan sido como hayan sido en la historia de sus vidas, son tiernamente amados por su Padre. Duerman felices, vivan felices y ámense los unos a los otros, porque Dios es amor. Ahora, para que quede bien practicado, ¿no? Tenemos aquí 6 oraciones, una para cada día, para practicar la lectura rezada, que es el Salmo 16, el Salmo 23, el Salmo 63, el Salmo 118, la oración que es insignificante y otra oración de un libro de oraciones que puedes encontrar en cualquier libro de oraciones. Ahora también tenemos aquí
a la parte derecha también para practicar con las lecturas de Isaías, Oseas, Josué, Juan, Gálatas. Vamos a practicar la meditación o lectura meditada también se le dice, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea, Edwin? La idea es que sea más o menos media hora, ¿no? O sea, 15 minutos se practica la modalidad de lectura rezada y los otros 15 minutos se practica la lectura meditada, que es la meditación, ¿ya? Entonces, de esto es así durante 6 días, ¿ya? Porque así es, el curso de oración se tiene que vivir, se tiene que experimentar, si no se queda en palabras y esa no es la idea, ¿no? Entonces ahora vamos a hacer una canción, aquí está la letra, ¿no? Sí, he colocado la letra, ya. Entonces vamos a colocar la canción. Una tarde en la playa, mirando ponerse el sol, admirando que la grandeza de Dios, el que creó a los hombres y este mundo les dio. Por sus obras creí en él, pero me pregunté, oh, ¿dónde está Dios? Sé que todo lo ha hecho Él, pero ¿dónde está Él? No lo sé. Oh, ¿dónde está Dios? Sé que todo lo ha hecho Él, pero ¿dónde está Él? No lo sé. Y comencé a buscar a los hombres que hablaban de Él. Está aquí, está allá, miré pero no vi nada. Y entonces tristemente a la playa regresé. Vi a un niño jugar en la arena y me acerqué. Oh, ¿dónde está Dios? Sé que todo lo ha hecho Él, pero ¿dónde está Él? No lo sé. Oh, ¿dónde está Dios? Sé que todo lo ha hecho Él, pero ¿dónde está Él? No lo sé. El niño sonriendo me dijo, yo lo encontré. Vive dentro de mí, desde que en él creí. Y allí mismo en la arena, un largo rato lloré, destruyendo mi yo hasta que nació él. Hoy Dios vive dentro de mí, sé que Él vive dentro de mí, desde que como el niño aquel en Él creí. Hoy Dios vive dentro de mí, sé que Él vive dentro de mí, desde que como el niño aquel en Él creí. Hoy Dios vive dentro de mí, sé que Él vive dentro de mí, desde